blah, blah. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage, I'm going through something. Muy buenos días, o tardes, o cuando vean esto. Bienvenidos a un nuevo capítulo del... Espera, hoy tengo chaqueta porque hace un poco de fresco aunque se vea el sol. Del P3 del Pablo Picasarri Podcast. Como digo siempre al inicio, un podcast o una idea que nace con el concepto de que las personas son el motor del negocio y qué mejor manera de conocer el negocio que hablando con las personas que están detrás. Le cogimos gusto a Valle Seco, estamos a punto de hacer gestiones para ver si nos podemos empadronar y nos sale más barata la grabación y grabar a la intemperie, que es todo un reto para José. En esta ocasión vamos a intentar romper un poco el esquema del podcast, no vamos a hablar tanto de negocio porque lo vamos a hacer con una persona, como digo siempre, bueno, son todos especiales, pero bueno, un poquito más especial porque vamos a hablar con un compañero mío de la oficina, que el señor, aparte de ser agente inmobiliario, está un poco tocado de la cabeza y le dio por correrse 130 y pico kilómetros en una carrera en casi 23 horas, ¿no? Correcto. Vale. Que ahora nos va a contar un poquito más de, bueno, sí un poco de negocio, pero bueno, sí después un poco hablar un poco de lo que fue la experiencia en la carrera, correr y todo lo demás. Y vinimos a Valle Seco porque aunque no es su residencia actual, está muy vinculado a nivel personal a Valle Seco y estamos aquí en el área recreativa de La Laguna, donde suele ser uno de los lugares donde él suele entrenar y que es bastante importante para él por lo que hablamos fuera de cámara. Así que nada, les presento al señor Santiago Navarro Godiño. Efectivamente. ¿Vale? Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. También por las gestiones previas para poder grabar aquí. Es muy fácil aquí. Y nada, bueno, cuéntame, antes de centrarnos a hablar en... Bueno, a mí también me va a venir bien el podcast porque aunque somos compañeros, nos conocíamos de antes de coincidir en la misma oficina, pero no habíamos tratado mucho. Y tú no eres animal de oficina, por lo cual, a pesar de que llevemos casi un año en la misma oficina... Casi nunca nos vemos. Correcto, entonces me va a venir bien también para que nos conozcamos un poco también más entre nosotros. Sí. Cuéntame, antes de centrarnos en la carrera, cuéntame un poco a nivel profesional. Yo sé que tú terminaste como agente inmobiliario un poco engañado por Efren. Por Efren, por otro siempre digo compañero. engañado por Efren. Pero bueno, cuéntame un poco cómo fue, antes de centrarnos en la parte deportiva, esa parte de tu cambio de qué hacías, cómo te engañó Efren y cómo terminaste como agente inmobiliario. Muy bien, muy bien. Pues Efren tiene todo que ver en esto, desde el principio, desde los inicios. A Efren lo conozco desde hace 12 años, antes de que él fuera asesor inmobiliario. Y entonces yo tenía un negocio de hostelería en aquel momento y su pareja era empleada mía. Entonces Efren llegó de Valencia y un poco se estaba buscando la vida aquí y un día llega con la ocurrencia de que quiere ser asesor inmobiliario. Y le digo, tú estás loco, tío, ese negocio no funciona, el negocio de la inmobiliaria está fatal. Y él, como es, que es un tío muy centrado y muy concienzudo, dice, no, yo voy a intentarlo y voy a hacerlo. Bueno, empezó en el tema y claro, todas las noches cuando venía a buscar a su novia, me contaba todas las historias y yo decía, tío, es que eso es maravilloso, tío, es que eso es increíble. Y entonces me dice, ¿por qué no te animas? Y entonces así empecé yo un poco. Es decir, él me animó, yo seguí combinando mi negocio de hostelería con la inmobiliaria y realmente descubrí que lo que me gustaba era la inmobiliaria. Sobre todo por la libertad, porque la hostelería es algo esclavo, no lo siguiente. La hostelería, es que yo siempre digo lo mismo, este negocio es el negocio perfecto, porque además de la libertad que te da, es un negocio rentable si lo sabes gestionar, ayudas a gente, es decir, y tú eres dueño de tu tiempo. Eso para mí es súper importante, por el tipo de vida que yo llevo, por cómo quiero ser yo, por cómo quiero plantear mi modo de vida. La gestión de mi tiempo para mí es súper importante. Entonces este negocio te da esa posibilidad. ¿Y en este negocio llevas ya? 11 años. 11 años. 11 años. Ah, hostia. Sí. 10 años en Remax y ahora ya casi un añito en Sigel. ¿Y tú, cómo es tu experiencia? Es decir, pues entiendo que al final, primero el compaginar dos trabajos, después la parte importante de decir, bueno, suelto uno para dedicarme 100% al otro y en general tu experiencia, porque entiendo que no solo, como todos los inicios, no es, bueno, la libertad de tal, al principio sí había sido currar y a medida de eso ir... Yo soy un suertudo, tío. Soy
soy suertudo porque yo tenía mi negocio y yo solo trabajaba en mi negocio por las tardes. Yo por las mañanas no lo abría. Entonces disponía de mucho tiempo libre. Ah, vale. Entonces claro, yo me dedicaba al ocio. Y yo decía, tío, no puedo tener tanto ocio con 35 años, no puede ser. No. Sí puede serlo, pero yo no lo veía normal, ¿no? Entonces, pues nada, le empecé a dedicar tiempo a la inmobiliaria y el primer año para mí fue brutal. Yo facturé muchísimo el primer año porque nos coincidió con un cambio en la ley hipotecaria, que se quitaban las ayudas a las hipotecas y entonces mucha gente compró en aquel año y a mí me vino de perlas porque arranqué con la ola ahí, ¿no? Entonces fue muy bueno. Y entonces, claro, si tú llegas ya con todo el dulce, con todo el caramelo, dices, Dios mío, no tuve que pasar el camino por el desierto que pasan muchos compañeros hoy en día, en que es muy duro empezar, que es lo más complicado, bueno, que te voy a contar que tú no sepas, y para mí fue un poco rodado, ¿sabes? Bueno, mira, guay. Guay. Mira, contento. Entonces, ¿sientes que has encontrado tu profesión ideal? Totalmente. Sí. Totalmente. Mi hija, yo lo pongo como ejemplo porque mi hija, la mayor, tiene 19 años y ella cogía y me decía, cuando tenía 15, claro, tenía que elegir en el bachillerato, tenía que elegir un poco qué bachiller quería ser para saber qué quería hacer en su futuro, ¿no? Qué complicado, ¿no? Con 15 años. Y yo le dije, mira, nena, yo descubrí lo que quiero ser en mi vida con 38 años. O sea, no te me apures, ¿sabes? Ve caminando, ve probando. Eso sí, tienes que probar muchas cosas. Yo de todo. Tienes que probar muchas cosas hasta que realmente encuentras lo que te gusta. Y a mí fue esto. Sí, y aparte de rebotes, o sea, a mí me pasó igual. Es decir, yo a día de hoy, o sea, estudié administración y finanzas porque era algo que me gustaba, pero sí es verdad que ni por asomo me imaginaba. Incluso mi primera vinculación con el sector inmobiliario fue en la oficina de Don Piso, donde estaba anteriormente, que yo estaba en una empresa de parqué, que monté el parqué, me invitaron a la inauguración y yo vi eso y digo, a mí esto no me gusta para nada. O sea, yo esto no lo quiero. Y un año después estaba entrando a trabajar. Y a día de hoy estoy enamorado del trabajo. O sea, que sí, esa parte de no volverte loco con qué quieres ser, y menos con 15 años. No, es muy difícil. Tomar ese tipo de decisiones con esa edad es muy difícil. Y después parece como que la vida te va poniendo cosas en el camino, tú las vas probando, y dices, pues esto se me... Creo que para que se te dé bien algo, primero te tiene que gustar, se te tiene que dar bien y tienes que dedicarle tiempo. Cuando tú coincides que en esas tres partes, esas tres facetas, pues como que va rodado, ¿sabes? Entonces un poco fue lo que me vino a pasar a mí, pero con 38 años. Mira. Bueno, ya teniendo esa introducción a nivel de negocio, vamos a hablar un poco de tu locura por el deporte y al final por la parte de lo de la trans, que fue lo que hiciste. Sí. Que para que el que no sepa de qué va la trans, ¿vale? Pues no sé quién nos va a escuchar. La Trans Gran Canaria es una carrera que, aunque no parezca, pero internacionalmente es muy conocida, porque viene gente de todo el mundo a correr. Sí es verdad que en los últimos años ha cambiado un poco el recorrido, porque creo que de inicio era del sur a Las Palmas, ahora ha cambiado, ¿no? De Las Palmas al sur, ¿o no? Sí, en los principios, en los inicios se hacía del sur y acababa en las canteras, pero eso ya hace, no sé, 10, 12 o incluso más, que no se hace, que se hace al revés, ¿sabes? Vale. Entonces hay diferentes... Bueno, sí, eso, cuéntanos para que no tal, ¿sí? Que tú lo vas a saber explicar mejor que yo, cuenta un poco la base de qué es la carrera. No, la carrera es como un acto a nivel internacional súper importante. Vienen, como tú dices, corredores de todo el mundo, vienen los mejores corredores de España y del resto del mundo, y es una cosa brutal. Entonces, ¿qué han querido hacer? Creo que ha hecho muy bien la empresa que lo gestiona, que la ha popularizado. Entonces, ha conseguido hacer de un evento que podría parecer elitista o casi imposible algo para profesionales. Exacto. O gente que... Lo ha popularizado y ahora todo el mundo tenemos acceso a hacer una Trans Gran Canaria. Bueno, todo el mundo no, porque yo lo que hiciste tú no lo hago ni de coña. Mira, yo cuando hice... Aunque, bueno, sí, perdón, sí es verdad que lo que dices es que, porque hay diferentes tramas, es decir, tú hiciste la parte larga, pero hay como muchas etapas. Yo las he hecho todas. Esa es la historia. Yo la primera Trans que hice fue de 17 kilómetros, que fue de Arteara a Melonera, a Costa Melonera. 17 kilómetros. Yo, el primer día que yo fui a recoger un dorsal de la Trans Gran Canaria para correr los 17 kilómetros, yo miraba las filas, porque eso va por filas, yo miraba la fila de la ultra, de la de 130 kilómetros, y yo decía, esa gente está loca, es que eso es imposible hacerlo, porque para mí 17 kilómetros me parecía algo imposible.
fui progresando. Fui de 17, pasé a 30, a 40. Cuando yo hice el primer maratón, yo decía, imposible hacer un maratón. Yo pesaba muchísimos kilos, otra historia. Y entonces todo ha sido un proceso. Y al final, hombre, si te lo propones y se dan las condiciones, porque no siempre, si se dan las condiciones, es factible, entrenamiento, constancia. Es un poco como lo que decías tú al final con lo de la profesión y lo de tu hija, es probar y ver y saber si es o no es, porque también entiendo que esa experiencia con la de los 17 fue lo que te enganchó para seguir con lo demás. Efectivamente. Porque si no te hubiera enganchado, hubieras tal, pues lo hubieras dejado. Es adictivo, es adictivo, este tema es adictivo, ¿sabes? ¿Y de dónde te viene la afición de correr? ¿Por la trans o te vino de siempre? Yo siempre he hecho deporte, pero he practicado todos los deportes, casi todos, pero soy muy malo en todo. Entonces, soy malo jugando al fútbol, soy malo jugando al baloncesto, y correr, digo, pues esto es fácil, ¿sabes? Solo correr, tío, digo, pues entonces, digo, bueno, vamos a meternos por aquí. Y cuando empecé a vivir precisamente en este pueblo hace más de 10 años, en Valle Seco, se celebró una carrera popular aquí, la de Valle Seco, y algunos compañeros, algunos vecinos me animaron, me dijeron, Santi, ¿por qué no corres esta carrera? Y yo decía, voy a correr esta carrera, que yo no tal. Y eran 11 kilómetros, y lo disfruté tanto, tío. No era carretera, sino también metiendo de montaña, siempre de montaña. Y la disfruté tanto que aquello ya fue encadenando, y entonces ya también hay un ambiente de relación social, ¿sabes? Porque te relacionas con mucha gente, compartes muchos momentos, descubres paisajes y lugares de la isla que si no lo haces caminando no los vas a ver nunca, ¿sabes? Entonces todo eso al final acaba enganchándote. Qué bien. Sí. Entonces eso te vino, o sea, todo fue gracias a la carrera popular. Todo fue a la primera carrera de Valle Seco. ¿Y sin prepararte ni nada te hiciste los 11? Yo siempre he hecho deporte. Vale. Entonces, lo que pasa es que mi problema estaba en la comida. Yo hacía mucho deporte, pero comía más. Vale. Entonces, cuando ya me lo quise tomar un poquito más en serio, pues entonces sí ya me metí con profesionales que me ayudaron. Me metí con entrenadores personales, me metí con una nutricionista que es un ángel de la guarda, Mavi Afonso. Me la vas a tener que recomendar, entonces, sí, porque yo tengo más o menos el mismo problema que tú. Es un ángel de la guarda y a mí ella me cambió todo lo que era mi conducta con la comida. Y eso a mí me ha ayudado, porque evidentemente, si tú haces un deporte de este nivel me refiero en distancias, ¿vale? De este nivel, y no estás preparado, no vas a poder, y si lo haces te vas a hacer daño. Entonces tienes que hacerlo con un poco de conciencia. Entonces poco a poco, paulatinamente, pues fui cogiendo conocimientos y apoyándome en gente que me ayudaba. Mira, güey. Bueno, sí. un poco por extrapolar a la parte de negocio en ese aspecto es como todo. Cuando tú empiezas con un negocio de ir el poquito de formándote y cambiando los hábitos y tal para mejorar, crecer y... Efectivamente. Nos pasa mucho con los compañeros nuevos, ¿no? Sí. Que les vas diciendo, oye, mira, estas son las pautas que tienes que ir siguiendo y ellos poco a poco y tirarte al ruedo, es decir, métete, hazlo, prueba, equivócate, que te pregunten y ahí es donde la gente va aprendiendo, pues eso es un poco aquí, métete, corre, disfruta. ¿Qué parte crees que es más importante? Bueno, creo que tal vez las dos son, pero ¿cuál crees que...? Porque tal vez en estas partes no se tiene en cuenta y se piensa tal vez que solo tienes que entrenarte la parte física, pero entiendo que la parte mental también es más importante que la física, según lo que sea, porque si te va la cabeza bien, el cuerpo te va a seguir tirando. Pero esa parte se entrena también, ¿no? Totalmente. Se entrena hasta cierto punto, es decir, en una ultra, tú te das cuenta, yo corrí casi 23 horas. O sea, por la cabeza se te pasa todo. Desde una operación que tienes en arras que no sabes cómo sacarla, a las piedras que están en el camino. Se te pasa todo durante esas 23 horas, ¿no? Entonces, tú cuando entrenas, nunca entrenas 23 horas seguidas. Es decir, yo para entrenar esta carrera, yo hago unos volúmenes a lo largo de la semana que sí pueden llegar a los 100 y pico kilómetros, pero no en un día. Entonces nunca llegas a ese punto de fatiga, tanto física como mental. Entonces eso lo aprendes en carrera, ¿vale? Y es verdad que ahí tienes que tirar mucho de cabeza, mucho de cabeza. Yo soy muy cabezudo y o sea, a pesar... ¿Te planteaste abandonar? No. ¿Nunca? No. ¿En todo el trayecto nunca? No, eso es importante. No, que va. Tuve un momento muy duro, que fue que yo sabía que iba a ser el más duro, que fue sobre el kilómetro 80 en Tejeda, de Tejeda a lo que es el Garañón, que hay un desnivel alto y ya llevas 80 kilómetros en las piernas y ya vas muy cansado.
Y yo en ese momento estaba empezando a subir, bastoneando, y llega mi entrenador, que él estaba corriendo, uno de mis entrenadores, que él estaba corriendo otra distancia, y viene, se pone en paralelo a mí y me dice, Yago, ¿cómo vas? Le digo, reventado, tío. Y se me queda mirando y dice, ¿y qué esperabas? ¿Sabes? Y a mí esa frase en ese momento justo me dio la vida, tío. Es decir, porque, es decir, es verdad, ¿y qué esperas, tío? Llevas 85 kilómetros, estás haciendo... Te estás comiendo un desnivel de la hostia. Estás haciendo una carrera brutal, ¿qué esperas en el kilómetro 85? Y eso me dio ánimo. Entonces, él me dijo, este es el momento de tirar de cabeza. Y en ese momento lo que hace es bajar la cabeza, coges los bastones y empiezas a caminar y caminas con la cabeza. Caminas con la cabeza. Es muy importante. Mira tú, mira tú. Sí, sí. Bueno, cuenta un poco, lo que decíamos también, para quien no conozca exactamente la carrera. El concepto de la carrera es eso, nace en la playa de las Canteras. Correcto. Vas subiendo, ahora cuentas un poco mejor el recorrido, y llegas hasta el punto más álgido, vamos a decir, Tejeda Garañón, y vuelves a bajar y terminas en el sur. Correcto. Vale. Cuéntame un poquito más o menos, o sea, en breve, ¿cómo es el recorrido, los puntos o lo que...? El recorrido son 128 kilómetros. Y en carreras de montañas, por quien no sepa un poco cómo funciona, no solo se miden los kilómetros, sino los desniveles. Entonces, esta carrera tiene casi 7.000 metros de desnivel. O sea, nuestra isla tiene 1.900 metros. Imagínate cuántas veces subes y bajas la isla, ¿vale? Entonces, el recorrido sale de la playa de las Canteras, que es brutal. Bajo mi opinión personal, creo que debería de acabar en las Canteras. Creo, ¿vale? Pero... hacer una circular. No, creo que debería empezar en el sur y acabar en las Canteras. Vale. Pero bueno, está de momento recogido así por el motivo que sea y se hace de las Canteras al sur. No, y la salida, me imagino, brutal por lo que es. Por el bueno, y aparte ambiente. tú recibiste una pequeña sorpresa Ya también, la mía fue, yo no me lo esperaba y me sorprendió ahí parte del equipo de la oficina y mira, fue un pelotazo En ese momento tú vas cargadísimo de adrenalina y de emoción y de energía, pero el ver a la peña allí que no te la esperabas, para mí fue brutal. Entonces, la carrera sale de las Canteras, imagínate, la joya de la corona de Las Palmas, de las Canteras. Sales de allí, para más INRI te ponen el Aimir Gran Canaria y ahí ya sales con los pelos como escarpias, ¿no? Y ya vas rumbo a Arucas, pasando por los giles, ya empiezas el desnivel, empiezas a subir, llegas a los giles, vas a Barranco de Tenoya, llegas a Arucas y ahí ya tienes el primer avituallamiento. En Arucas ya vas tomando ya un poco la idea de lo que está haciendo aquello, porque estás en el kilómetro 20 más o menos. Y ya empiezas a ascender hacia Teror, llegas al Pico de Osorio, que es un sitio brutal, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, lo tienen que haber venido escuchando hace un buen rato, pero bueno, lo que tiene el campo, estamos rodeados de gallinas, o sea que tenemos un sonido ambiente. En el anterior tuvimos el sonido de los perros, aquí tenemos la gallina y algún pato. Sí. Bueno, Pico de Osorio. Pico de Osorio, que es un sitio maravilloso, maravilloso. Pues llegas a Osorio, bajas a Teror, pueblo emblemático, y claro... ¿Atraviesas el pueblo? Atraviesas el pueblo. Ah, vale. Entonces, en todo eso, pues tú vas viendo gente que te va animando, tus familiares que te van haciendo el avituallamiento. Yo tuve la suerte de que mi hija y su pareja me hicieron el avituallamiento y fue maravilloso. Sí, pues eso también es otro chute de energía mental que a cada tanto lo va... Totalmente. Tú ver que la gente te anima, que la gente y tu familia, ¿no? Y incluso la gente que está por ahí que te va diciendo, venga, dale, que va súper bien, te da subidón, eso te da subidón. Salimos de Teror, ya vamos rumbo a Valle Seco, al pueblo más bonito de la isla. Pasamos por Valle Seco y vamos directamente a Fontanales. Fontanales ya ahí has hecho un maratón, ahí llegas ya con 42 kilómetros y con unos cuantos metros de desnivel. Ahí ya paras, haces un avituallamiento un poquito más... Sí, eso te iba a preguntar, o sea, tienes un momento como de hacer pequeño, o sea, en el avituallamiento no es parar, tomar agua, comerte un plátano y seguir, no. Tienes como tu pequeño tiempo de descanso. Sí, el tiempo de descanso te lo marcas tú. Es decir, tú según consideres te marcas un tiempo de descanso. Yo como tengo un problema con la comida paro en todos los avituallamientos y como todo lo que puedo, ¿sabes? Además tengo un conocido que es un crack en este mundo y dice los avituallamientos nunca se saltan, nunca. Entonces en Fontanales es un avituallamiento un poco más largo, ahí ya tú tomas un caldo, comes algo más sólido, paras un poquito, te cambias la ropa, es importante, por la noche suele hacer frío, este año nos tocó una noche maravillosa. Pero el año pasado, por ejemplo, muchísima gente se retiró por hipotermia. Es una carrera muy dura, es decir, la gente llegaba a Fontanales o a Artenara con hipotermia, entonces se tenían que retirar. Este año la organización obligó a tener un kit de frío por si acaso y la gente ya íbamos más prevenidos, íbamos con más ropa y en ciertos puntos podíamos cambiarnos de ropa. Entonces en Fontanales ya vas y te cambias.
De Fontanales ya vas hacia la zona del Sao, que ahí ya coges un desnivel porque subes hasta el lomo del palo y bajas al Sao, y aquello es un barranco que casi llegas a Gaete, ¿sabes lo que te digo? Bueno, tanto no, pero sí metes un bastante desnivel, y de ahí subes a Tamadaba, a lo que le llaman el Pico de la Bandera, que hay un desnivel brutal. Ese tramo es muy duro, pero es muy bonito. Y además ahí te coges amaneciendo. En mi caso, el que va más rápido lo coge en otro sitio. Sí, porque tú hiciste 23, pero el que quedó primero lo hizo en 13 menos... horas y algo, ¿sabes? Entonces imagínate. Pero yo sufrí más que él. Eso es verdad. Él corrió solo 13 horas, yo corrí 23. Entonces, cuando llegas arriba, todo ese tramo es maravilloso porque vas viendo cómo van cayendo las cascadas de agua, tú pasas entre pinares, el sonido, la bruma que hay a esa hora de la mañana, el sol saliendo. Es un espectáculo, es un espectáculo. Y llegas ahí arriba y ya vas camino a Artenara. En Artenara ya otro avituallamiento con arroz, con comida, y estás un poco con la familia, terminas, si tienes algún problema. Tuve compañeros que tenían problemas de estómago, fueron asistidos por la ambulancia y todo el tema, y de ahí ya partimos hacia Tejeda. En Tejeda ya estamos ya sobre el kilómetro 80, ya estamos ahí, ya son palabras mayores, ahí ya te han metido ya 80 kilómetros. Paras también en Tejeda, un avituallamiento súper chulo y en uno de los pueblos más bonitos de la isla. Imagínate el ambiente que hay en Tejeda. Es Tejeda bajo pueblo, no la Cruz. No, pasas por la Cruz, Pasas por la Cruz, y pero de la Cruz te llevan al pueblo. Es decir, aquí se trata de bajar mucho para subir mucho. Llegas ahí a Tejeda y es brutal. El ambiente que hay en Tejeda es brutal, mogollón de conocidos, familiares, todo el mundo animándote, es maravilloso. Sales de Tejeda ya con poquísimas fuerzas, en mi caso, por ejemplo, yo salí con poquísimas fuerzas, que ahí fue donde la cabeza me decía, tío, es el momento. Y cuando vino Abel y me dijo, ¿qué esperabas tú, no? Entonces, de ahí ya tiramos al Garañón como objetivo principal. ¿Por qué? Porque en Garañón tenemos lo que se llama una bolsa de vida. Es decir, tú has dejado previamente en la organización una bolsa con tus cosas, con comida tuya, con ropa, con cosas tuyas. Entonces llegas allí y entras dentro de lo que es el campamento de Garañón y tienes para cambiarte, tienes comida caliente, tienes comida fría, tienes lo que necesites, ¿vale? Entonces ahí sí ya hicimos una parada un poquito más larga. En mi caso fue de media hora. Sí, porque también la cosa es que si te paras mucho te enfrías y para volver a arrancar te quieres morir. Eso se entrena también. ¿También? Eso se entrena también. Pues cuando llegamos nos paramos porque comimos y tal, sí. y cuando vas a arrancar las articulaciones dicen ¿dónde vas? Eso. Pues nada, y cuando llegas ahí es como decir, ya está, tío. Ahora ya es... Cuesta abajo. Que no es cuesta abajo, pero dice, bueno, en el mapa parece cuesta abajo. Sí, y en la cabeza tuya también, hasta que llegas a la Manzanilla, que es así, ¿sabes? Entonces nada, ya llegamos, vamos por el Camino de la Plata, que es una ruta súper bonita. Ya ahí tienes que tener cuidado porque las piernas ya pesan mucho, hay muchos tropezones y te puede hacer daño. Tienes que ir levantando, tienes que ser más consciente de lo que estás haciendo. Tienes que levantar bien las piernas y ser consciente de todo eso. Llegas a Tunte y ya Tunte dice, estamos allá al lado. Ya, pero empieza a oscurecer. En mi caso ya en Tunte ya empezaba a oscurecer. Yo llegué a Tunte creo que sobre las 6 más o menos y ya empezaba a oscurecer. De Tunte a Yagaure. Eso tiene que ser otra parte en la cabeza de decir, coño, salí de noche y se me va a hacer de noche otra vez. Llegas de noche. Ya llegas después de ahí, bajas hacia Yagaure, que ya es una zona muy rápida porque es un descenso por un pisteo y es un camino un poco técnico de mucha piedra, pero rápido, ¿vale? Llegas a la presa de Yagaures y ya ese es el final. La presa de Yagaures te quedan 11 kilómetros. Pero ahí nos espera la sorpresa. Casi fue tu primera carrera. Casi fue mi primera carrera. Pero ahí te espera la sorpresa que te guarda la Tran. La Tran siempre te guarda una sorpresa y todo lo que le hacemos, porque además todas las distancias pasan por ahí, el temido Barranco de los Vicentillos. El Barranco de los Vicentillos es un barranco de callao, de canto rodado. Entonces, cuando tú ya no tienes fuerza en las piernas y ya te flaquean hasta las pestañas, corres sobre callao, sobre canto rodado. Entonces las piernas van así todo el rato. Y son 5 kilómetros más o menos, pero son 5 kilómetros muy duros y que todos los corredores tememos. Todos los corredores decimos, no, los Vicentillos. Pero ya es el último empujón, ¿sabes? La organización este año hizo cosas para que estuviera aquello muy animado y tuvieron la deferencia de no llevarnos hasta el Expo Melonera, sino que acabamos en el Parque Sur.
Y la llegada a Parque Sur es épica. Épica. Cada uno vive la carrera de su manera, ¿no? Yo cuando llegué, habrían personas que te animan un montón y estaba mi familia. Entonces, tú sabes que has cumplido los objetivos que llevas. Yo llevaba mucho tiempo preparando esta carrera. Entonces, cuando llegas a meta ya es como... Se hizo, ¿sabes? Sí, te ablandas de todo. Sí, en ese momento... sueltas toda la adrenalina esa que llevabas acumulada y toda esa energía con un grito, con cualquier cosa, y dices, bueno, ya lo conseguí. Y después realmente cuando, en mi caso, yo siempre te hablo de experiencia, yo cuando estoy viviendo la carrera es ahora. Es decir, pasado la primera semana, que la reflexionas, la hablas, la compartes con otros compañeros. Que puedes volver a caminar normal. Que caminas normal. Sí, que vas caminando normal. Entonces... es cuando realmente vives la experiencia más plenamente, ¿sabes? En aquel momento es todo sensaciones de energía, pero ahora es cuando realmente la vives plenamente. ¿Y qué balance te haces? Positivo totalmente. Bueno, ya acabarla era... Bueno, ¿qué objetivo, tu objetivo qué fue? ¿Acabarla o te planteaste en tiempos o algo más? Siempre, a ver, yo esta carrera la iba a hacer el año pasado. ¿Qué pasa? Que preparando la carrera tuve una lesión fastidiada, tuve un edema óseo en la rodilla y después me diagnosticaron una condromalacia. Bueno, la rodilla estaba para tirar a la basura. Entonces no pude hacerla y yo no sabía si iba a poder volver a hacer una carrera de esta distancia. Entonces, claro, durante mucho tiempo, yo hasta enero del 2022 no podía correr. Entonces, claro, no sabía si iba a poder hacer la Trans de ese año. Y claro, ese era mi primer objetivo. Mi primer objetivo era preparármela, ponerme fuerte y poder hacer la carrera. Una vez tú ya empiezas a entrenar y vas viendo evolución, pues tú ya te vas picando. Yo soy competitivo, muy competitivo conmigo mismo, ¿vale? Sí. Entonces yo me marqué unos objetivos, yo me marqué mis turnos, mis horas, mis pasos por habituallamientos y toda la historia. Y tenía varios escenarios. Tenía unos escenarios muy optimistas, que mi entrenador me dijo, eres muy optimista. Tenía un escenario realista y tenía un escenario que es lo que pasa en carrera. Nunca sabes lo que puede pasar en carrera. Hay compañeros que son buenísimos y les salió la carrera que no pensaba y la acabaron en 25, 26 horas. Pero la acabaron. Y compañeros, pues yo por ejemplo, pues la acabé más o menos dentro de la horquilla que yo quería. De lo realista. De lo realista, de lo realista. Yo fui optimista hasta Garañón, hasta ahí fui cumpliendo los... Hasta que te dio el choque de realidad que claro, te dijo... pero después las piernas ya pesaban mucho y entonces mi entrenador clavó los horarios, es decir, clavó y me dijo, tú la vas a hacer entre 22 y 23 y fueron 22:40. Entonces mi mejor tiempo era 21:10, imagínate, era demasiado optimista, pero bueno. Muy contento. Bueno, pero así todo fue, digamos, tu tramo de carrera, ¿cuántos participaron? ¿500? 600, casi 580 o algo así. Vale, ¿y acabaste el número? 124. Sí, yo estoy súper contento. Para ser realista es muy optimista. Sí, yo estoy muy contento. Además, yo como para encima darme más valor, digo, es que los 50 primeros no cuentan, ¿sabes? Sí, porque digamos que son los mejores si del tú mundo. haces una lista, como decías antes, de que se abrió de entre los que podrían ser la élite, que tal vez son personas que se dedican pura y exclusivamente, que si esto es como su trabajo, porque les pagarán por hacer las carreras y todo lo demás, más patrocinadores, etcétera. Efectivamente. Más la parte popular, que es la gente que no vive de esto, que es una afición, sí te puedes... Muy bien posicionado, entonces yo con eso me consuelo, ¿no? No, en este tipo de carreras hay que ser realista y tú tienes que saber que el acabarla es increíble. El acabar esta carrera en 20, 15, 25, 26 horas, es lo que te digo, el que ganó la hizo en 13:30, pero es que hay gente que se pasó 28 horas en la montaña. O sea, es que estás 28 horas en la montaña. Sí. El que ganó tiene muchísimo mérito, pero el que se pasa 28 horas en la montaña tiene muchísimo mérito también, ¿sabes? Y cada uno hace su carrera, ¿sabes? Y no es lo mismo una persona que se dedica profesionalmente y que tiene 30 años o 35 años que una persona que tiene 55 años y que termina la carrera. Bueno, pues digo que cada uno tiene su carrera. Okay. ¿Qué consideras que, por cambiar un poco también, consideras que tu trabajo te ha permitido meterte en todo esto y si tal vez te hubieses dedicado a otra cosa no lo hubieras podido? Probablemente.
También es verdad que yo, tú me conoces un poco en ese aspecto, yo tengo muy claro cuáles son mis prioridades. Entonces, nuestro trabajo tiene una cosa muy buena y muy mala. Muy buena es que es un trabajo muy bonito y muy mala que es adictivo. Entonces, tú entras ahí en la vorágine de, yo si trabajo un poco más, puedo cerrar más operaciones o puedo ganar más dinero o puedo... Y eso tienes que, bueno, en mi caso, saber gestionarlo. Sí, es igual que lo de la carrera, como cada uno se lo plantee. Es decir, tienes la facilidad con nuestro trabajo de decir, bueno, tengo la facilidad de poder manejar mi tiempo y saber hasta dónde quiero llevar por la prioridad. Es decir, podría ganar más, pero le doy valor más a poder tener el tiempo para entrenar o para disfrutar de otra manera. Por otro que digo, bueno, no me importa sacrificar un poco más de aquí por lo otro. Entonces, si lo vemos así, sí, gracias a nuestro trabajo yo tengo mucho tiempo para entrenar, porque lo que tiene este tipo de carrera es que tienes que dedicarle mucho tiempo, muchas horas. Todos los días entrenas. ¿Cuánto estuviste entrenando de media? Pues de media, pues yo no la he sacado, pero tú ten en cuenta que entre semanas, los días entre semana, pues mínimo 1 o 2 horas todos los días y los fines de semana 6, 7, 8 horas. Entonces, 7, 8 horas de salgo a correr y... De tirada en el monte. Y de noche, Entonces, al final, tú sumas muchas horas de entrenamiento, de sacrificio familiar, ¿sabes? Yo porque mis hijas son las mejores del mundo y me entienden y me apoyan y me ayudan un montón. Y saben que es tu locura y... entonces ellas me echan una mano, ¿sabes? Pero es verdad que tienes que robarle tiempo también a la familia en ese... Pero gracias a nuestro trabajo, sí es verdad que nos da la disponibilidad, sí. Mira tú, qué guay. Sí. No, yo es algo que ni me planteo. Yo la única experiencia que tengo con correr fue que hice como una pequeña promesa para cuando estaba buscando, con mi mujer cuando estábamos buscando que se quedara embarazada para tener a la niña. Y me venga, si te quedas embarazada y tal, yo corro, era la de corriendo por Vegueta, vale, que son 5 kilómetros podridos, bueno, no es más. Se quedó embarazada, no me quedaron otros cojones que correr la carrera. Y la corrí con mi mejor amigo, que es el padrino de mi hija, y fuimos a entrenar un par de veces, pero yo me morí, yo hice los 5 kilómetros, no sé ni cómo los hice, muriéndome. Le agarré un poco el gusto y hice otra más que era dentro del puerto también, 5 o 6 kilómetros, y dije, ya está, o sea, no, esto no es para mí, o sea, que para mí el mérito de todo lo que hiciste, no solo o sea, para mí es una bestialidad. ¿Visto? Cuando lo ves desde fuera es una bestialidad, y cuando lo haces es una bestialidad, pero lo normaliza. Es decir, como... Sí, pero no hay que quitar mérito. Mira, a la par de lo del trabajo, es como cuando tú, yo qué sé, entra uno nuevo a la oficina y tal vez te vea uno que dice, coño, lleva 5, 6, 10 años, factura esto, factura lo otro, y entra uno nuevo y te dice, no, es que es una bestialidad, y después el que ya está con eso dice, lo ves como entre comillas normal. Sí. Pero es eso, es decir, no quita de darte el mérito y el valor de todo lo que significa, y que cuando tú empezaste estabas igual o peor que él. Sí, hay un trabajo ahí, evidentemente. Tanto en el trabajo nuestro como en una carrera. Hay un trabajo detrás de todo eso, ¿sabes? Sí, pero no es quitarte mérito. No hay que quitar mérito, pero sí es verdad que en mi vida cotidiana sí lo tengo como más normalizado. Y como después yo estoy en un ambiente en que todo el mundo hace lo mismo, pues entonces como, por ejemplo, nosotros en el curro, pues más o menos sabemos, tú, oye, tienes tu facturación, tus ventas, tus eso. Pues, oye, sí, mira, Pablo es un máquina, lo tienes normalizado. El que viene nuevo y dice, es que Pablo es un caña, factura un montón. Y nosotros, es verdad, pero nosotros lo tenemos normalizado. Sí, no, y aparte es la parte importante, el sonido ambiente hoy me da que José editando se va a volver loco. Estoy a punto de poner un huevo. Pues a José no le gusta, un día vas a tener que darte la vuelta y salir, aunque la gente ya te conoce, pero porque últimamente estoy cogiendo el gusto de hablar de él en el podcast y no le hace ni puñetera gracia. Pero bueno, no sé si la gente te querrá ver bien poniendo un huevo, pero... Invítala. Ah, mira, tenemos un acompañante por aquí cerca. Se me fue la pinza de lo que iba a hablar. No sé, ¿qué te iba a decir? Nada, estábamos hablando de las similitudes entre... Ah, vale, de eso mismo. Entonces, al final es el punto de lo positivo de también eso, con lo de entrenar y demás, que estás rodeado de un círculo que tal, a la parte de lo del trabajo, lo positivo que es rodearte de buenos para poder seguir, y también en tu caso es rodearte de gente que hace lo mismo, también te va picando y te va ayudando a seguir mejorando dentro de ese aspecto. Y aprendiendo. Si lo miras, son similares. Es decir, al final el trabajo y mi afición
sí tienen esa dualidad o esa similitud, ¿sabes? Porque en el trabajo me rodeo de los mejores y en carrera entreno con la gente de Ranavita, que a mí me han ayudado un montón, son entrenadores especializados en carrera de montaña, y claro, ahí va gente buenísima, va de los mejores que hay en Canarias. Entonces, claro, yo me veo entrenando con compañeros que están en la selección nacional, que están, yo digo, Dios mío, ¿qué pasa? Pues al final es un poco... Pero mira, eso ayuda, eso... En el podcast anterior que estaba hablando con Pablo, aquí, él me lo decía, dice, por ejemplo, una de las cosas que él lo ayudó para ser mejor fotógrafo y demás es, más allá de la formación que puedas tener o lo que sea, que puede ser en el caso de las carreras, el entrenamiento que puedes hacer tú, me dice, a mí lo que me ayudó a llegar a ser el mejor es focalizarme en la persona, qué persona a día de hoy está donde yo quiero llegar. Y entonces rodearme y estar cerca de esa persona, que voy a aprender más que haciendo cualquier otro curso. Totalmente. Porque me va a poder aconsejar, me va a poder hacer saber. Entonces, y voy a poder tener lo más fácil de llegar a donde está esa persona. Totalmente. Entonces, al final de rodearte, tanto en el aspecto de trabajo como en el aspecto deportivo o en cualquier aspecto, rodearte de la gente que tú quieres ser o a donde quieres llegar, te va a ayudar. Totalmente. Y ellos también te van a ayudar. Y al final, porque aunque tú creas que no tienes nada que aportar, que aunque tú creas que no tienes nada que aportar, aportarás lo tuyo y viceversa, y te ayuda. Totalmente. Yo tengo ese ejemplo con Efren. Es decir, Efren a mí me ha marcado mucho la manera de seguir trabajando. De hecho, estoy en CIEL también por Efren, ¿no? Entonces... Eso no lo digas muy alto. Hay una frase de Guardiola que es muy buena, que yo siempre copio. Él dice que los genios son 2 o 3, que el resto somos normales. Entonces lo que tenemos que hacer el resto es copiar de los genios. Entonces, ¿yo qué hago? Me rodeo de Efren, de ti, de otros compañeros que sé que son muy buenos. Oye, ¿qué hace muy bien Pablo? Oye, controla muy bien lo que son redes sociales, pues intento copiar de eso. ¿Qué hace muy bien Efren? Efren sabe captar muy bien, sabe filtrar muy bien, pues intento copiarme de lo que hace Efren. Directamente, Efren, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo tal? Sí. Y me copio de eso. Y eso hace que yo sea mejor, ¿sabes? Entonces sí, no hay necesidad de inventar. Para mí y para mí, mira, para mí el copiar no es malo. No. En el sentido, hay quien se lo toma bien o quien se lo toma mal, pero para mí copiar no es malo, porque dentro de lo que puede hacer copiar, en el sentido de si es un producto, sí, porque es algo físico, es tal, pero a nivel personal de lo que hace uno o de lo que hace otro, puedes copiar lo mismo, pero hay una parte de esencia que no puedes copiar, que es la que aplica la persona. Claro, evidentemente. Entonces, en el sentido de, yo qué sé, a la hora de poner redes sociales o comunicación, que es un poco también de lo que estamos haciendo, pueden haber, o sea, igual que yo, la idea del podcast, no descubrí la pólvora, porque lo está haciendo todo el mundo y quise copiarme un poco de eso, pero mi podcast lo que va a ser diferente de los demás es la esencia de lo que hacemos y hablamos. Evidentemente. Que habrá gente que le guste, habrá gente que no, al igual que se hace con todo lo otro. Con esa parte de los negocios igual, es decir, qué hace, qué no hace, pero hay una parte que hace Efren, por ejemplo, en el caso que por ejemplo, que tú no vas a poder copiar, que es la esencia o cómo lo hace, y que a su vez tú... Afortunadamente, eso es lo que nos diferencia a uno de los otros. Claro. Pero es decir, el patrón a seguir es el que cogemos del otro, ¿sabes? Entonces a mí me viene muy bien eso. Una de las cosas, tú sabes que yo soy muy malo en el tema de la informática y en todo eso, que me hizo mucha gracia cuando empezamos, que me dijiste, tú eres un paquete con la informática, ¿no? Digo, sí. Claro, a mí una de las cosas que me gustó mucho de Sigel era precisamente eso. Es decir, yo les oía hablar a ustedes al principio y decía, están hablando en español, ¿sabes? Porque no me entero. Entonces, claro, a mí me ayuda mucho eso. ¿Por qué? Porque me saca de mi zona de confort, de mi línea normal, y me ayuda a crecer, ¿sabes? Yo estaba muy cómodo donde estaba. Pero... Sí, pero eso es algo complicado, el aprender a salir de la zona de confort. Pero de vez en cuando está bien esa No, por eso, por eso sí, yo lo veo algo muy positivo, pero que cuesta. Es decir, llegar a un punto también en que ahora en el cambio estamos en Disney y parece todo tal, pero llegará un punto en que dentro de todo eso tan bueno que tal, pues volveremos otra vez a acomodarnos. Efectivamente, y tendremos que buscar esa sacudida que nos ayude otra vez. Pues eso, en la vida, en el curro, en las relaciones, en las carreras, en todo. ¿Tú crees que en las carreras en qué se puede llegar a estar en la zona de confort? Mucha gente, por ejemplo, se marca una distancia y no quieren salir de esa distancia. Yo quiero hacer hasta 40 kilómetros,
por el motivo que sea, porque no tengo tanto tiempo para entrenar o no quiero restarle tanto tiempo a mi familia, porque unas carreras tan largas son muy lesivas y al final el cuerpo no está Bueno, adaptado. tú ya estás un poco en zona de confort, porque más del 128... No. Uy, hay cosas más largas y hay cosas más... Hay proyectos por ahí, sí, hay proyectos por ahí. Sí, ahí la 360, eso es una locura. Y hay cosas muy gores, ¿Sí? que yo no llegaré a eso de momento porque no tengo tiempo, no tengo financiación, ahí está mi Rivero. pero bueno, que sí, se pueden hacer más cosas. Entonces muchas veces la gente se queda en una zona en la que está cómoda y eso no está mal. No está mal, si tú estás bien no está mal, pero a mí personalmente sí me gusta de vez en cuando que me den una sacudida. Tú saliste de muchas, porque si empezaste con 17 y acabaste con 10 veces más casi. Sí, y 10 años en Remax y me fui de Remax, o sea que... Sí, fue un año de salidas de zonas de confort brutal. Sí, y muy bien, tío, muy bien. Pero hay peor que los... Carreras, sí, hombre. Sí, a ver, yo sé que tal, pero que te planteas una más grande. A mí me gustaría... Esto lo sabe un poco la gente más cercana a mí. Bueno, ahora lo van a saber unos cuantos más. Sí, es como un reto personal hacer un Ironman. Es decir, un Ironman es completamente diferente. Por la gente con la que he hablado me dicen, no, son disciplinas diferentes, otra historia. Sí, sobre todo porque no es entrenarte solo a correr. Claro, pero es que ahora en mi cabeza está el pibe que estaba en la fila de 17 kilómetros mirando al de 128. Pues yo ahora miro al Ironman de esa manera, ¿vale? Miro al Ironman diciendo, es que son casi 3 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bici, 42 kilómetros corriendo, en Lanzarote que te pega el viento que no te mueve. Claro, ahora me parece imposible, ¿sabes? Pero probablemente cuando lo empiece a entrenar, cuando lo empiece a trabajar, si llego a hacerlo, probablemente no sea tan imposible, ¿sabes? Entonces, siempre hay retos a los que te puedes enfrentar que son diferentes. Bueno, ahora, a diferencia de cuando estaba en la fila de 17, no los ves como locos, porque ya tú estás medio loco. Bueno, nunca estuve muy cuerdo, lo que no tenía la condición física, ¿sabes? Sí, pero a diferencia de eso, tú decías, ni loco, yo eso no lo voy a hacer. Claro. Al punto de ahora, bueno, no... Pero es que yo tuve un momento en el que yo veía a la gente que hacía Ironman y yo decía... Es imposible hacer un Ironman, me parece brutal. Y ahora estoy en ese punto en el que digo, hombre, con entrenamiento, si las lesiones te respetan, con disciplina y tal, pues se puede hacer. Por eso hay más retos, ¿sabes? ¿Hay alguien más de tu círculo que se lo plantea? O sea, que no te sientas tan solo para salir de la zona de confort. En principio... Porque tal vez lo que te hace falta, el empujoncito, es otro que te diga, venga, vamos a... soy muy autónomo en eso. ¿Sí? Sí, completamente. Es decir, una de las cosas que tiene este tipo de carrera es que muchas veces tienes que entrenar solo, por diferencia de compatibilidad con el trabajo de otro compañero, de horarios. Entonces yo muchas veces me veo en la montaña 4 o 5 horas solo, ¿sabes? Corriendo. Entonces estoy muy acostumbrado a entrenar solo. Entonces necesito una motivación personal y una organización familiar, ¿vale? Si consigo esas dos cosas, creo que es un proyecto viable. Sí, pues, no necesito que alguien me... En lo que es pero la parte de carrera, sí hay creo que los Ironman cambia porque no es montaña, ¿no? No, son 42 kilómetros. O sea que también el entrenamiento que tienes, o sea, tal vez tienes el fondo, pero no es la misma manera de correr. No es la misma manera, además es circular. ¿Sabes? Que no es como... Sí, que vas viendo paisajes que mentalmente, aunque sean menos, pero tal vez mentalmente te quema más. Y son los últimos. Es decir, tú ya has hecho la natación, has hecho la bicicleta y vas a correr. Es decir, ya en ese momento también tú si vas a correr en círculo sobre asfalto, te vas a querer. Efectivamente. Entonces son disciplinas diferentes. Lo organizan bien para que que tu coco esté muy fundido en el último momento. Y después, claro, tú dices, estás allí y ves a la gente animándote, no puedes caminar, pero tus piernas no te dan. Entonces, ¿qué haces? ¿Sabes? Pero bueno, son proyectos que siempre hay proyectos por hacer, siempre. Una ultra en Azores que tiene una pinta brutal, siempre hay cosas por las que se pueden hacer. No, yo no iba a decir, porque igual que me pasó con la parte inmobiliaria, dije, no, esto no me gusta para nada y ahora me encanta. No digas no, en la oficina ya hay dos que están apuntadas a cosas. Ah, sí, verdad, que toca, bueno, no cuando se emita esto, ya va a haber pasado, pero sí. Pero está Amanda. Y Patricia. Y Sí, que poniendo la carrera de la mujer. Sí, pero Patricia acaba de apuntar a una carrera en Tejeda. Ah, sí. Está convencida, y ella se apuntó a una carrera. No, yo sabía que estaba tal para la carrera de la mujer. Va a hacer 12 kilómetros en Tejeda. En junio. Y ahí estamos a ver si convencemos a Amanda también.
Bueno, a Amanda sí, porque a Amanda le gusta, o sea, le gusta meterse en la... En los fregados, sí. Por eso te digo, no digas que no tan rápido por si acaso. No, yo no, a corto plazo lo veo muy difícil. Bueno, ya veremos. Vale. Bueno, no sé cómo... ¿Vamos bien de tiempo, José? 45 minutos. No, sí, vamos sobrados. Bueno, a ver, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Vale, la verdad que me encantó conocerte más, conocer la experiencia de lo que es, o sea, de tu experiencia, de cómo lo viviste, que al final era la idea. Sí. Este podcast va a ser totalmente diferente de todos los demás, pero así hay una parte que va a ser igual a la de todos, ¿vale? Que es el final, que es... Hoy tengo que tirar de aquí porque la tablet se me quedó sin batería. Que es, a todo el mundo le hago un ping-pong de preguntas y respuestas, ¿vale? ¿Dónde? Espérate para buscarlo. Por aquí. Para que todo el mundo, digamos, hay una parte exactamente igual y después poder comparar a ver la locura de la gente con las preguntas y respuestas rápidas. ¿Estás preparado? La única condición es que tiene que ser rápido, no te lo puedes pensar mucho y de ahí la gracia, ¿vale? Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Imposible mejorar. Coño, pero tú has mejorado mucho, cabrón. Me tengo que vender, soy autónomo. Si fueras una película, ¿de qué género sería? Comedia. Comedia. Cuando eras niño, ¿qué querías ser de mayor? Alfarero. ¿Alfarero? Sí, tío, me encanta el barro, me encanta manipular y quería ser alfarero. ¿Y qué momento te diste cuenta que no era tu profesión? Cuando ve que no me iba a dar para vivir, ¿sabes? ¿Qué le preguntarías a tu yo de dentro de 20 años? A mi yo de dentro de 20 años, si se siente satisfecho con lo que has hecho. Bueno, si conseguiste sacar el Ironman. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿lo harías al futuro o al pasado? Al pasado. ¿Sabes? La gran mayoría dice al pasado. No, al pasado yo lo tengo clarísimo. Viajaría a la época de la preconquista en Canarias. ¿Sí? Me encantaría vivir ¿Incluso esa eso? época. Sí. Ah, vale, mira. No, yo pensaba que mucha gente dice al pasado, pero por revivir momentos o tal, pero no, tú te irías muchísimo más a la historia. Yo me iría al año 1350 Canarias en ese año. Curioso. Sí. ¿Volar o ser invisible? Las dos no puede ser. No, una de las dos. Volar. ¿Volar? Venga. Hombre, así te haces lo más rápido. Si pudieras cenar con un personaje famoso actual, ¿con quién lo harías? Famoso actual. Soy muy fan de Joaquín Sabina, tío. Soy muy fan de Joaquín Sabina. Muy bien. ¿Y con uno histórico que ya no esté vivo? Con un histórico que no esté vivo. Pues con Fernando Buenarteme, tío. Sí. A ver si fue un traidor o fue un visionario. Me he sorprendido tú. ¿Sin cuál? Ojo, porque aquí mucha gente se equivoca al responder. ¿Sin cuál de los 5 sentidos podrías vivir? Es decir, mañana te despiertas y o no puedes ver, o no tienes tacto, no tienes olfato. ¿Con cuál de ellos, si te levantas, digamos, podrías vivir? Yo creo que el oído, a lo mejor. Creo. Sí. ¿Qué fue antes la gallina? Bueno, estamos rodeados. ¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? O sea, hoy no viene de perla. Di la gallina porque si no tenemos un problema. El huevo, por llevar a la contraria, venga. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? A una isla desierta. Un familia. Familia, venga. Si te pudieras intercambiar con alguien por un día, ¿con quién sería? Con alguien por un día. Sí, mañana te levantas y eres... No tiene por qué ser famoso, no, ¿vale? No, pues no lo he pensado, tío. Ya esa es la gracia. Sí. Un día... por alguien que pueda hacer algo que yo no puedo hacer, un astronauta. Venga. ¿Qué harías si te ganas la lotería? No trabajar, tío. A mí la gente que me dice, no, yo necesito trabajar, y yo no, tío, yo no necesito Yo me trabajar. pongo a correr. Yo no, si me toca la lotería tengo claro que no trabajo. Muy bien. Un momento de tierra trágame. Guay, tengo montones. Cualquiera, venga, ¿qué más tal? Mira, este es una anécdota. Y si quieres contar dos, puedes contar dos. Este es muy simpático porque es que soy muy torpe, ¿sabes? Es que como hablo mucho, me equivoco mucho. Yo tenía un negocio de hostelería
Y un día el negocio estaba petado, funcionaba muy bien, y un viernes por la noche llegaban dos parejas y dos chicas con dos chicos, y una de las chicas era delgadita, estaba embarazada y estaba llenísima la hamburguesería, ¿no? Y me dice, les busco un sitio para que se sienten, voy a atenderlos, les pregunto qué quieren y tal. La chica embarazada me pregunta que si va a tardar mucho la comida, ¿no? Le digo, mira, no te preocupes, en tu estado yo te la saco rápido. Y me dice, ¿qué estado? Yo, como entiendes, ya no fui más por esa mesa. Le dije a mis compañeras, chiquillas, por favor, atiendan ustedes esa mesa. Ese fue un momento tierra, trágame. ¿Y otro más, ya que dice que tienes tanto? Bueno, pues este es muy bueno. Este es muy bueno, pero es un poco violento. A ver, mira, tenía una compañera, una empleada mía, que un día cerramos la caja y entonces ella vivía en el fondillo. Y cogimos y yo la llevaba a la casa porque a esa hora no había tal. Entonces aprovechamos y le dije, mira, sube a mi casa, deja el dinero, se lo das a mi mujer y yo te espero abajo en el coche. Y yo me equivoqué porque entramos por el garaje, me equivoqué y en vez de dejarla en la puerta de mi casa, la dejé en la escalera del de al lado. Yo iba con mi bola. Entonces, claro, la piba subió al tercero, tocó la puerta a las 2 de la mañana y le toca a mi vecino del bloque de al lado. Entonces, claro, el vecino cuando abre la puerta dice, ¿esto qué es? Yo en ese momento me doy cuenta de que no es eso, salgo corriendo por las escaleras para que no toque la puerta y la veo a ella en las escaleras temblando, la pobrecita. Y le digo, ¿qué pasó? Sí, sí, perdona, empezamos a bajar la escalera, yo me resbalo, me caigo, me pego un toletazo increíble, ¿no? Y nada, pues así queda la cosa, la llevo a la casa, yo me voy para mi casa con el dolor que me pegué, porque había un charco en el piso y me pegué un toletazo que te lo flipas y tal, no sé qué. Y al día siguiente, yo cuando voy al curro, viene la piba y me dice, jefe, te tengo que hacer una confesión. ¿Le dio el dinero al vecino? No, lo que había en el suelo no era agua, se había hecho pis de los nervios y yo había resbalado en su pis y me había caído por las escaleras para abajo. Ese fue otro momento de tierra trágame, sí, ¿sabes? Total. Menos mal que no había público. No. Bueno, una canción. Una canción, y sin embargo, de Sabina. ¿Un miedo? Un miedo... Uf, desde que soy padre tengo miedo, tío. Lo comparto. ¿Fiesta o manta y peli? Manta y peli. ¿Una peli? La vida bella. Bueno. ¿Una comida? Un pollo. Un pollo, un arroz, un choripán, cualquier cosa. Todo, tío. ¿No puedes vivir sin? No puedo vivir sin el contacto con la naturaleza. Está guay eso. Para mí es imprescindible el contacto con la naturaleza. A ti te encierran, te meten en Madrid y sin tal y no puedo, me voy para la sierra. Y la última y más importante, ¿Pablo Picassarri es? Pablo Picassarri es una persona que me sorprendió, pero no ahora que lo conocí, sino en una visita que no pude ir. Te llamé, no nos conocíamos, y te dije, Pablo, tengo un cliente interesado en una propiedad que tú gestionas en La Isleta, pero yo no puedo ir. Me dijiste, no hay problema. Y en aquel momento sentí que eras un tío diferente. Entonces Pablo Picassarri me sorprendió en aquel momento. Muchas gracias. Bueno, aquí se acaba. ¿Sí? Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Me encantó, pero la naturaleza te persigue. Nada, tranquilo. A soporte técnico, ¿vale? Como todo el mundo, yo tengo mi camiseta, pero a usted no le puede faltar la suya. Ah, qué guapo. Para salir a correr, contar, pero para que te identifiquen también con tu Santi Navarro en la espalda. Oh, qué guapo, tío. Muchísimas gracias. Una carrerita con esto te tienes que hacer después. Está hecho, por supuesto. Muchísimas gracias, tío. Vale. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Pues nada. Espero que les guste y hasta luego.